Lo que yo diga a usted le puede parecer o no. Puede que comparta mi manera de pensar o no. Puede que usted sea radicalista en su manera de pensar y usted se vaya a los golpes y a muerte por su manera de pensar e incluso de defender muchas veces lo indefendible. Porque así somos nosotros los seres humanos. Cuando defendemos algo a muerte, cuando defendemos a alguien, el modo de pensar de esa persona, sus creencias, su política, y esta persona más adelante comete un error, por el simple hecho de haberlo respaldado anteriormente y habernos desgastado completamente y dejarnos sesgar nuestra manera de pensar basado en el fanatismo por esa persona, sencillamente hacemos o guardamos silencio para podernos proteger nosotros y poder proteger nuestro ego. Pasa en la política, pasa en la religión, pasa en el deporte. Por eso siempre hay extremos. Por eso siempre vemos partidos republicanos, partidos demócratas. Por eso vemos kirchneristas, libertarios. Por eso vemos que existe el petrismo, el uribismo. Por eso existe el ateo, el cristiano. Por eso existe Cristiano y Messi. Siempre nos vamos a los extremos. Y usted se da cuenta que en cualquiera de estas áreas hay gente que a muerte defiende su idea y su pensamiento. Lo de Morena con el PRI, a muerte con su manera de pensar. Los que son fans de Cristiano Ronaldo encuentran 1.000.000 de cosas para hablar de lo bueno que es el futbolista. Los que son fans de Messi hablan maravillas de Messi y encuentran muchas cosas, y unos con otros se están golpeando todo el tiempo porque se llenan de argumentos. El sesgo o la manera sesgada de pensar sobre las cosas o sobre pensar sobre la política o la religión o el deporte es una manera increíble de estrategias por parte de los políticos, de los religiosos, de los deportistas, de los que hacen grandes eventos, de aprovecharse y sencillamente controlarnos de la manera más fácil. En todas las áreas de la sociedad encontramos divisiones. Ahora se fortalece muchísimo el feminismo y hay confrontación permanentes. Después de lo sucedido el 8 de marzo en México con las manifestaciones de grupos feministas, se han levantado grupos ahora de hombres que están planeando para una próxima marcha hacer frente a este tipo de situaciones. Ahora bien, usted me podría decir a mí, pero es que entonces, ¿de qué lado estás tú? ¿A quién vas a defender? No defiendo ni al patriarcado, ni defiendo tampoco a las feministas. Yo creo que a eso es lo que nos han querido llevar a nosotros, es lo que nos han querido vender a nosotros. Nos han querido vender la idea de que yo debo estar en alguno de esos dos bandos. Me han vendido la idea de que yo tengo que ser republicano o yo tengo que ser demócrata. Es la manera más fácil en la que me pueden controlar a mí. Es la manera más fácil en la que me pueden llevar a mí a ser parte de un sistema y de un juego que propone prácticamente de manera intencional el sistema en el mundo. Entonces, yo no estoy desconociendo de que existen en este momento algunos problemas que son evidentemente reales en el mundo. Problemas de racismo, problemas de machismo, problemas de feminismo, problemas políticos, y es una realidad a la cual no puedo escapar. Lo que yo no quiero es dejarme meter dentro de uno de estos dos bandos, de estos dos sistemas, ya sea en el deporte, ya sea en la política, ya sea en lo cultural, en lo social o en lo sociopolítico, que es lo que nosotros estamos viendo en este momento. Vámonos a un ejemplo específico con un país que amo tanto como lo es México. México es un país maravilloso. México es un país con una cultura tan impactante. Yo creo que una de las culturas más influyentes en el mundo. En cualquier parte del mundo hay algo de esa cultura mexicana. No pasa con cualquier otro país. Es una cultura muy fuerte. Es un país maravilloso, con unos mares espectaculares,
con unos lugares turísticos que son maravillosos sin duda alguna. Pero el problema ahora en México es la división social. No es que exista el PRI y el PAN, no sé cómo se llamen esos partidos políticos, y el Morena, que creo que es el partido político del presidente. Ese no es el problema. El problema es que a través de la historia los comenzaron a llevar hacia esos ciertos grupos y los dividieron. Una sociedad dividida es una sociedad débil. Es una sociedad que no tiene la capacidad de reaccionar ante las cosas que no están bien. Una sociedad que está sesgada mentalmente, que la llevan a ese extremo, que incluso delante de sus ojos hacen lo incorrecto, hacen actos de corrupción o sencillamente emiten mensajes en las redes sociales con el fin de desinformar al resto de las personas, incluso teniendo el rancho ardiendo, teniendo el mundo atrás en destrucción, como lo está pasando en México. Las personas que aman e idolatran a sus políticos sencillamente guardan silencio y comienzan a justificar cada cosa. Comienzan a echarle la culpa a los gobiernos anteriores y este tipo de cosas. Y me voy específicamente a esto, porque yo tengo que valorar algunas cosas de López Obrador. Este presidente tiene la capacidad de hacer muchas cosas buenas, de hecho las ha hecho por México. Y de pronto ha sido el menos peor que otros presidentes que han estado en el poder. Pero eso a mí o a ti como mexicano no te debe llevar a mantener una visión sesgada y cerrada frente a los otros acontecimientos que están. No está completamente en lo correcto la administración de López Obrador. No está. No estoy diciendo que tienen que votar por el otro partido político. Tampoco, tienen muchas cosas y es lo mismo de lo mismo. Lo que tiene que hacer es la gente, la sociedad, reunirse, unirse y comenzar a exigir la purga de todo ese sistema político corrupto tradicional que ha venido año tras año y el que ahora está en este momento, porque es evidente. Yo no puedo pretender ser el presidente de una nación y presentarme en un programa de la mañana con una resortera en la mano y decir: miren, con esto estaban atacando el palacio, con esto estaban pretendiendo que nosotros dialogáramos con ellos. ¿Cómo? Con esta resortera. Es una realidad, lo vimos en un video, él mismo en su programa de mañana, señalando y sacando unas piedras y sacando unos plomitos para mostrarles ahí que eso era grave. Mientras que hay videos de carteles armados, potencialmente armados, con carros blindados, con todo tipo de fusiles de asalto, ametralladoras, todo tipo de calibre en armamento, antiblindaje, etcétera, etcétera, uniformados, todos completamente como si fueran comandos especiales de un país. Y el presidente guarda silencio ante esto. Entonces, si usted hace parte de ese movimiento sesgado que está siendo impulsado por este señor y por todo lo que lo rodea, por todo su sistema publicitario, y usted no alcanza a ver eso, usted hace parte del problema. Ahora bien, los gobiernos no los estoy justificando. Usted me podrá decir a mí, es que los negocios que se hicieron anteriormente con los grupos narcotraficantes o los narcos, etcétera, hayan sido posiblemente convocados por los anteriores mandatarios. Sin embargo, también allí está el problema. Yo no puedo estar juzgando el comportamiento actual de una persona con lo que hizo otra. Yo tengo que exigir. Si mi voto es ese, yo tengo que exigir eso. Pasa en Colombia también. El uribismo y el petrismo son las dos fuerzas políticas más grandes del país. Y el país está dividido. Está en México con los de Morena y PRI, en Colombia con los petristas y uribistas. Uribistas y petristas están en este momento en confrontación, mientras que sus políticos están haciendo y viviendo de la mejor manera. Hay confrontaciones en las calles y la desinformación se hace fuerte. Si tú eres un influencer que tiene la capacidad de llegar a millones de personas a través de tus redes sociales, entonces los políticos lo abarcan y comienzan a ofrecerle grandes cantidades de dinero para que comiencen a desmejorar la imagen de otros, de los contrarios, de la oposición. Y mientras la sociedad esté dividida, mientras la sociedad no escape
de ese sesgo estúpido que la tienen allí metida todo el tiempo. En ese convenio de soy de aquí o soy de allá y yo tengo que respaldar lo que haga el uno o lo que haga el otro. Sean corruptos y se publiquen cosas de corrupción, sencillamente voy a guardar silencio. Porque no me quiero equivocar en mi elección, Si yo elegí a este presidente y él se equivocó, sencillamente voy a decir que es un montaje publicitario para tumbarlo. Y entonces hay actos de corrupción a los cuales la gente que lo puso en el poder no va y lo hace sencillamente por mantener su ego en alto. Claro ejemplo de las situaciones que se presentaron con el hijo del presidente de Colombia. El hijo del presidente de Colombia, hay pruebas contundentes, hay material probatorio, hay testigos en los que él recibió dinero de parte del narcotráfico. Sin embargo, él también lo manifiesta en una de las interrogaciones o declaraciones que hace ante la fiscalía y lo dice realmente que sí es verdad, que allí hubo dineros del narcotráfico en la campaña de su padre. Luego hubo una jugada política en la cual le dicen a él de que todo eso, que lo haya dicho él simplemente porque lo estaban amenazando de meterlo preso. Entonces, hijo, di lo contrario, di que todo eso fue bajo presión. Yo me voy a encargar de eso y yo me voy a encargar de rodear todo tu sistema, el sistema fiscal para poder protegerte. Y entonces los petristas ante esto sencillamente dicen, es verdad, es una forma. No, si hay corrupción hay que atacar la corrupción. No importa si es el presidente que elegiste. No importa si te equivocaste en la elección. Eso no quiere decir que tú tienes que ser del centro democrático o ser uribista. Al contrario, tienen que buscar caminos que se enfoquen únicamente en exigirle al político, quien sea que se suba al poder, exigirle que debe, sí o sí debe, renunciar a todos los favores políticos y a todo el poder político que tiene, hacerse a un lado y que el pueblo siga eligiendo una persona. El pueblo debe ser el verdugo de los políticos, no el político del verdugo. Entonces, ¿a quién elegimos? ¿Elegimos entonces en Colombia a un petrista, a un uribista? No, tampoco. No importa, elijan a un petrista, pero que sea alguien íntegro, que tenga la capacidad de reaccionar frente a los problemas que están pasando en Colombia y que no trate de engañar a la sociedad de la manera como la están engañando en este momento. Ejemplos, estamos hablando de un tema en general, situaciones que están pasando en el mundo entero. El problema del sesgo. El sesgo, una persona sesgada es una persona peligrosamente propensa a ser como un títere de los políticos. Hay una situación a mí que no me gusta aquí en Estados Unidos en particular con los creadores de contenido. Los creadores de contenido que tienen una capacidad de impactar en muchas personas manejan la información a su antojo. Hay un jovencito por allí que hace poco publicó un video diciendo de que Donald Trump estaba hablando de que los inmigrantes eran el problema y que los iba a expulsar y el problema y que no sé qué. Tía, y entonces este señor dice, mi gente, no sé si ustedes lo conozcan, y ahí está el video, mi gente, todavía hay gente latinos que quieren votar por este señor, mi gente. Y muestra un fragmento del video que dura de 5 a 8 o 10 segundos en el cual expresa eso. Pero es que hay un contexto en el video, es un video de 1 hora y 30 minutos tal vez. Y en ese video de 1 hora y 30 minutos es específico el expresidente Donald Trump en decir que los criminales, los inmigrantes criminales, está hablando, ese fragmento es relacionado con los inmigrantes criminales, los que vinieron al país a cometer crímenes. ¿O entonces todos los inmigrantes llegaron a este país con la finalidad de prosperar y de hacer un mejor futuro para ellos y sus familias? No, porque han capturado aquí delincuentes, porque han capturado a
a asesinos, a ladrones. Hace poco un venezolano fue capturado por haber asesinado a una joven, haberla asesinado saliendo de su escuela, de su universidad. Otro joven adolescente le dispara a una señora para robarla. Otros golpean a los policías. Otros hacen bandas, y no estoy hablando solo de venezolanos, estamos hablando de todos los inmigrantes que vienen. De todos los países, de allí siempre hay gente mala. Y hay otros que son una calidad de personas en toda la expresión. Pero es una realidad, pero yo no puedo manipular. Yo no puedo tener ese descaro, esa desfachatez de manipular la información de esa manera. Simplemente porque a mí no me gusta ese partido político, me tengo que convertir en un ruin mentiroso, un miserable que sabe que tiene la responsabilidad de informar bien a esos millones de personas que están en sus redes sociales, y lo que hace es fragmentar la información para llevar un mensaje equivocado. Donald Trump tiene un montón de errores. El expresidente tiene un montón de errores. Su forma de ser, su forma de expresarse, su forma de hablar, su forma de discriminar en muchas ocasiones. En todas las áreas, hablando en todas las áreas. A mí me gustaría que hubiese otro candidato diferente a Donald Trump que representara a los republicanos. Pero también me gustaría que hubiese otro que representara a los demócratas. Porque el actual presidente tiene rabo de paja y él no se puede acercar al fuego. ¿O es que usted no alcanza a entender? Usted no tiene la capacidad de ver que a pesar de todos los escándalos que se le presentaron al presidente actual, los medios de comunicación sesgaron la información y solamente se encargaban de estar dele y dele con Donald Trump y dele con Donald Trump, pero los escándalos que se le presentaban a este señor que es ahorita el presidente, a esos los silenciaron. Escándalos de fotografías, de escándalos con su hijo, con una laptop con más de 10,000 fotos y videos en las cuales hay evidencia de que este señor estaba haciendo cosas ilícitas, las cuales no puedo mencionar aquí. ¿Es real o es mentiras mías? Sí, hay también cosas. El expresidente Donald Trump debe ser juzgado. Debe ser juzgado si ha cometido delitos. Debe ser juzgado. Biden también. Pero el problema del sesgo no nos deja ver y comenzamos a hacer unos completos títeres del sistema y comenzamos a manipular la información. Porque estos influencers no son ecuánimes en la información. ¿Por qué no hablan de los actos de corrupción del gobierno? ¿Porque no me gusta el otro partido? Eso se llama sesgo, estar mentalmente a disposición del poder político. Ahora bien, eso pasa en todo lado, en la información. Yo hice un video y se lo hice a Benjamín Zamora, creo que es que se llama, precisamente hablando sobre la situación de Israel, en la que dice directamente, iniciando el video, directamente, con estas palabras tal cual como se las voy a mencionar: Israel abrió fuego contra unas personas que iban a recibir una ayuda por parte de unas ayudas humanitarias que estaban llegando a Franja de Gaza. Israel dijo que lo hizo por tal y tal cosa, que se confundió. ¿De dónde sacó esta información este periodista? Es porque quiere estar en la narrativa de los medios de comunicación de la cual él también participó. Quiere estar en la narrativa. Pero luego vemos la información oficial de Israel explicando el detalle al detalle de que eso no era cierto, de que ellos no habían abierto fuego y esto pasó así. Entonces, ¿de dónde sacó la información el periodista? Irresponsable y mentiroso por no decir que vendido. Porque eso es lo que pasa. Israel ha hecho cosas malas. Es posible que las esté haciendo actualmente. Pero ¿en Palestina?
No, yo no puedo justificar las muertes de unos con las muertes de otros. Yo no puedo justificar que se hayan bombardeado inocentes porque entraron unos terroristas a asesinar niños, mujeres, a violarlas y a dejarlas tiradas por la calle un 7 de octubre en un evento público en el que no solamente estaban judíos, sino personas de todo el mundo en Israel. Pero yo no me puedo ir por el lado de Palestina o no me puedo ir por el lado de Israel. Yo tengo que irme por el lado coherente de las cosas. Es que a mí me metieron en un grupo que se llaman pro-palestinos, o a mí me metieron en un grupo que se llama pro-Israel, en defensa de Israel. Yo no puedo permitir que me metan en uno de esos grupos. Yo tengo que ser coherente con la información. Hay una problemática, sí, pero no me quiero ir para allá ni para allá tampoco, ser extremista. Porque porque el sistema me obliga a mí a irme para allá. Pasa en todo, en todas las situaciones que está pasando en este momento. En la educación, en las escuelas, la información que a través de esa libertad de género y de la ideología de género, de poder transmitir un mensaje, a las nuevas generaciones en las que tienen que hacerlo así y así. Entonces, si yo no apoyo esa manera de pensar, entonces yo soy una persona homofóbica. Pero si ellos no apoyan mi manera de pensar, entonces ¿cómo se llama eso? Porque siempre el sistema me está arrastrando a que tengo que comportarme dentro de los parámetros de lo que ellos me imponen a mí. Si un hombre muere, no es masculinicidio. Pero si una mujer muere en estos actos, ¿no?, de criminalidad, es un acto de feminicidio. Si hay una asesina que asesina de pronto a un hombre, no se va a llamar un acto de masculinicidio. Entonces una mujer me dice, pero por favor, sé coherente, ¿qué tienes en esa cabeza? Mira que a nosotras nos matan. No mueren más mujeres en asesinatos que hombres, no mueren. No mueren más mujeres en asesinatos que hombres. Es verdad, pero ¿quiénes son los asesinos de las mujeres? En la mayoría, el 98% son hombres. Porque el trabajo del asesino no lo hacen las mujeres, lo hacen los hombres. ¿Por qué? No sé, por capacidades, no sé. Pero es que el hombre hace muchas otras cosas más, en mucho gran porcentaje. Lo que pasa es que yo no me puedo dejar meter allí en ese concepto, en esa línea de que tengo que estar allí apoyando a las feministas, o tengo que estar acá apoyando al patriarcado. Lo que tengo que hacer es coherente. Pasa en todo. Si yo todo el tiempo le doy auge a algo en particular, más cosas están sucediendo. Eso pasa en todo. La FIFA hace un tiempo, y estoy haciendo saltos entre las categorías en las cuales nos están metiendo en la sociedad. La FIFA hace un tiempo dejó dio una orden de que se prohibiera totalmente la transmisión de personas que llegaran al campo de fútbol o se entraran al campo de fútbol a hacer cualquier tipo de manifestaciones. Esto con el fin de desarmar a los manifestantes y que no tuvieran tanto impacto mediático cuando cometieran la estupidez de tirarse a una cancha con una camiseta o desnudos, etc. Entonces, bajaron los índices de personas que en diferentes partidos en el mundo hacían ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque ya no había ese poder mediático de hacerlo. Cada vez que dentro de estas manifestaciones y de todo este tipo de cosas se trabaja en algo, más sucede. Hay un dato bastante estadístico, bastante curioso. Y es que cuando comienzan a suicidarse, lo que ha pasado y está pasando en Colombia en este momento con las universidades en los últimos meses,
hemos tenido algunos 5 o 6 suicidios en universidades, jóvenes que se tiran desde el 5, desde el sexto o quinto piso a suicidarse. Porque hay un boom mediático y pobrecito y pobrecito. Pero todo es como en conjunto. ¿Por qué pasa siempre? ¿Por qué pasa? ¿Por qué sucede que cuando alguien lo hace, los demás lo hacen? Porque escucharon también en el noticiero y los medios de comunicación y comenzaron. Y entonces ese que tenía su problema se ve inspirado por ese tipo de situaciones. Y eso se llama autosugestión. Es la autosugestión a través de los medios de comunicación. Pasó con aquella cosa que yo no puedo hablar, en la que nos encerraron en el 2020. Pasa con ese tipo de situaciones. Gente que de pronto se estaban sintiendo mal. Me siento mal. Y todo el tiempo era, es el bichito ese, te dio, ya no puedo respirar. Gente que se enfermaba por autosugestión. Sin hablar de que todas las personas que fallecieron, por lo general, estaban en los hospitales. Pero la autosugestión me llevó a mí y llevó a un mundo de personas a sentir de que en realidad algo le estaba pasando a su sistema físico. Pasó, aunque usted me diga a mí, es que yo vi cómo se murió alguien. Usted no vio que alguien se le ha muerto en los pies. Todos fallecieron allí, entubados en los hospitales, con grandes cantidades de dinero que se movieron de los seguros. Personas que hoy en día, por esa cosa que se pusieron, están pasando cosas que realmente, si usted no las alcanza a ver, es un ciego, es un sesgado. O sencillamente, como usted se puso la cosa, pues, ¿cómo voy a decir que eso es malo? Pues yo voy a perder, entonces en mi ego yo voy a fallar. Yo tengo que decir que es bueno y que ustedes son unos conspiracionistas. Solo viven de conspiraciones. Pero entonces las cifras de deportistas, las cifras de personas en el mundo, de la nada, después de la cosa, comenzaron a elevarse las cifras de muertes repentinas e instantáneas. En mi pueblo, por ejemplo, es algo ilógico y loco de que tanta gente por infartos fulminantes mueren. Pero el que se dejó sesgar, el que no es capaz de entrar y de discernir la información, sencillamente tiene que decir, sí, aquí hay un problema y yo lo único que hago es hacer silencio. Entonces, ahora bien, creo que la forma correcta o lo que nosotros tenemos que hacer en sí es no dejarnos sesgar por ningún factor social, político, religioso, económico, deportivo, etc. Nada. Tenemos que tener la capacidad de no pertenecerle a nadie. Tenemos que tener la capacidad de no pertenecerle absolutamente a nadie. A ningún político, a ningún movimiento religioso, a ningún movimiento social, cultural, deportivo, etc. Nada. Si usted tiene la capacidad de estar despierto en la vida, va a ver las cosas de manera diferente. Los que están despiertos, una vez son republicanos o no son republicanos, una vez votan por republicanos, otra vez votan por demócratas. Porque están viendo lo que sucede en la actualidad y si hay alguien que los puede representar de manera correcta. El pueblo es usted. Y el resto de cosas y gente que se elige en el mundo es para que le sirvan a usted. Usted no tiene que ser un esclavo del sistema. Sin embargo, podamos y aconsejemos al mundo entero y que el mundo entero nos escuche. A pesar de todo este tipo de cosas, esto va a seguir y no vamos a tener el poder para controlarlo. Pero la única forma, tarde o temprano, es que el pueblo va a despertar. Ya sea con los 8,000 millones de personas que hayan ahora o con los 500 millones que queden después, por lo que pueda suceder. Pero el único que tiene la capacidad es el pueblo de reaccionar. El pueblo tiene que elegir a sus dirigentes y como decía un político fallecido también en Colombia, el pueblo es mayor a sus dirigentes. El pueblo es el soberano.
El pueblo es el máximo representante. El pueblo es la voz completa y absoluta de lo que debe ser. Pero ellos saben que si a nosotros nos dividen, seremos presa fácil. Seremos presa fácil. Hasta pronto.